Neville Goddard, 21 de octubre de 1968. Sean imitadores de Dios. Desde el estado primordial, se nos ha enseñado que lo que es, fue deseado hasta que lo fuera. William Shakespeare. Dios comenzó con un deseo, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y se nos dice que seremos perfectos como nuestro Padre es perfecto, y santos como nuestro Padre es santo. Por lo tanto, cualquier cosa que Dios fuera cuando su obra esté completa, el hombre debe serlo. Se nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos queridos, así que debemos descubrir cómo llegó a ser nosotros para poder imitarlo. Parece que Dios vive como alguien poseído por un sueño. Jeremías nos dice, la voluntad del Señor no se volverá atrás hasta que haya ejecutado y cumplido los propósitos de su mente. En los últimos días lo entenderán perfectamente. Dios, negándose a dar marcha atrás, permanece perdido en su sueño hasta que haya ejecutado y cumplido los propósitos de su mente. Si deseas que tu sueño se haga realidad, imita a Dios al volverte completamente poseído por tu sueño. Haz esto y tú también alcanzarás la realización de tu deseo, al igual que Dios ha llevado, y está llevando, su sueño a la completitud. Ten un deseo intenso. Vístelo con tonos de realidad e imita a Dios viviendo como alguien poseído por un sueño. Al igual que Dios, no te desvíes hasta que hayas ejecutado y cumplido los propósitos de tu mente. Dios comenzó la buena obra en ti y cuando la complete en el día de Jesucristo, reflejarás la gloria de Dios y llevarás la imagen expresa de su persona. Si Dios no se detendrá hasta que ese deseo se haya realizado por completo, entonces tú debes ser igualmente persistente. Independientemente de las circunstancias en contrario, persevera hasta que tu sueño se haya realizado por completo. Observa la historia de Jesucristo como el plan de redención de Dios. Lee las instrucciones y descubrirás que solo como el Cristo resucitado, Jesús se manifiesta a sí mismo. Cuando Judas preguntó, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no a los demás?, él respondió, cualquier hombre que me ame guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y nosotros vendremos y haremos nuestra morada con él. El que no me ama no guarda mi palabra, porque la palabra que hablo no es mía, sino del Padre que me envió. La Escritura es la palabra del Padre, primeramente registrada como expresiones individuales del Señor resucitado. Cada visión es completa en sí misma. Sin nada en los párrafos que indique su orden cronológico, los escritores escribieron una historia, que parece ser historia, pero no lo es. Tomaré un párrafo de este tipo, ya que encaja con una carta que recibí recientemente. En ella decía, me quedé dormida pidiendo una comprensión más profunda cuando apareciste como el Cristo resucitado y me diste el número 26. He intentado entender esto y solo puedo llegar al número 8. Si sumas el 2 y el 6, obtienes el número del Señor resucitado. Fue en el octavo día, del primer día de la nueva semana, que Cristo resucitó, por lo tanto, el 8 siempre se asocia con la resurrección, la regeneración y el número del Señor. Pero le di el número 26. Hay 22 letras en el alfabeto hebreo, de las cuales 5 se repiten y se llaman finales. Tenemos Kaf como 20, pero cuando se usa como final se convierte en 500. Mem es 40, cuyo valor numérico se convierte en 600 cuando se usa como final. Nan es 50, y cuando se encuentra como final, es 700. Cuando P se encuentra por primera vez, es 80, pero como final se convierte en 800, ya que su tono no cambia. El valor simbólico de esta letra es la boca, en su forma final es la boca de Dios. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá el propósito para el cual la envié. Tú eres Cristo, la palabra enviada de la boca de Dios como su esperanza de gloria. Dios te está convirtiendo en su imagen perfecta para poseer todo lo que Él posee, ya que la palabra de Dios no puede regresar vacía. Esta es la boca que le he dado a esta dama. Recientemente se ha estado preguntando por qué, cuando sabe algo intuitivamente, duda en expresarlo. Cuestionándose a sí misma, se quedó dormida y me vio como el Cristo resucitado, momento en el cual le di una voz de autoridad para hablar, independientemente de lo que otros puedan decir. Solo el Cristo resucitado será visto. Puedo decirte, he ascendido desde la tierra y he entrado en el cielo más alto, pero no lo sabrás hasta que mi Padre te lo revele. Cuando le preguntaron, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?,
Dijeron, unos dicen que Juan el Bautista ha vuelto, otros dicen Elías, Jeremías o uno de los profetas de antaño. Pero cuando él preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo resucitado respondió entonces, la carne y la sangre no te lo revelaron, sino mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán que aman lo que enseño, pero se alejarán, sin creerlo hasta el punto de aplicarlo. Pero aquellos que realmente me aman creen y aplican mis palabras. Ellos son los que me verán como el Cristo resucitado. Reconocerán a un hombre llamado Neville, no como un hombre de carne y hueso, sino como un patrón completo, porque el patrón que Dios puso dentro de mí ha estallado. Si amas la idea de completar tal patrón, entonces estás enamorado de mí. No como carne y sangre, sino como el Cristo que ha resucitado dentro de mí. Cuando me manifesté a esta dama, ella sabía que yo era Neville, sin embargo, también sabía que yo era el Cristo resucitado, por lo tanto, tuvo la misma experiencia que Pedro. Habiendo oído y amado el mensaje, Pedro reconoció al Cristo resucitado, mientras que otros lo escucharon, pero, al no amar la narración, no tuvieron la experiencia. Tal se concede a través del discernimiento del amor. Muchos afirman amar a Cristo, pero adoran un ícono en la pared. Llamado imagen de Dios, Cristo es el plan de Dios, que estaba en el principio con Dios, cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cristo refleja la gloria de Dios y lleva a la imagen expresa de su persona. Esa imagen se encuentra en el patrón. He descrito esta imagen de manera más cronológica que lo registrado en la Biblia. Conozco a aquellos que se han enamorado de la historia que despertó dentro de mí. Uno que partió el pasado julio me vio como el Señor. Otra dama aquí me vio como el Cristo resucitado. No me vieron como un hombre de carne y hueso, sino como espíritu, el poder y la sabiduría de Dios elevados fuera del mundo físico y hacia el reino de Dios. Así como Dios se ha engañado a sí mismo y vive como alguien poseído por un sueño para llevarlo a la realización, puedes imitarlo mientras esperas que su obra se complete en ti. Y si eres igualmente persistente en tu sueño, ningún poder puede evitar que se cumpla. Pero no puedes desviarte. No puedes apartarte del sueño para ver lo que hacen los demás o lo que piensan al respecto, debes estar dispuesto a perderte a ti mismo, a ser poseído por tu sueño. Ningún hombre de carne y hueso es Cristo. Si alguien dice, miren, aquí está el Cristo, o, allá está, no le crean. Marcos 13. Cuando Cristo viene, es desde adentro y su conocimiento no tiene incertidumbre. Nadie puede negar nunca la verdad de lo que esta dama vio. El hombre que está frente a ti ahora está lleno de debilidades y limitaciones de la carne. Mañana esta dama podría enterarse de algún acontecimiento desagradable en mi vida, pero no perturbaría lo que vio y escuchó cuando, en una visión, me vio como el Cristo resucitado y le di la voz de autoridad. A partir de ahora, tendrá el valor de hablar cuando intuitivamente sepa que tiene razón. Ahora, cuando experimentes a Cristo y se lo cuentes a tus amigos, el 99.99% de ellos te darán la espalda, porque te verán como un mortal con debilidades humanas y no los impresionarás. Pero no compartas tus experiencias para impresionar a nadie, sino para mostrar la verdad de la palabra de Dios. Hazlo, y habrá un remanente que creerá, entonces te aparecerás ante ellos como el Cristo resucitado. Lee las Escrituras con cuidado y descubrirás que nadie lo vio como el Cristo resucitado hasta después de la ascensión, que ocurre mientras se lleva el cuerpo del hombre. Lo sé, porque el 8º día de abril de 1960, ascendí, y desde ese día, todo en mí ha cambiado, aunque estoy anclado aquí durante el día. Me han visto como el Cristo resucitado en Nueva York, San Francisco y en todas partes, por aquellos que están enamorados de la palabra que han escuchado de mí. Aman la esperanza que les he ofrecido, que en un cuerpo de carne y hueso con todas sus debilidades, hay un plan de salvación que despertará y se desarrollará en todos. Ese plan es el Cristo que aman. Ningún hombre nacido del vientre de una mujer es Cristo. Si hay otro Cristo además de aquel que fue crucificado y enterrado dentro de ti, es falso, y los falsos maestros lo enseñan como otro. Cristo es el plan de redención de Dios. Me ha dado a conocer el misterio de su voluntad, que Él estableció en Cristo como un plan para la plenitud de los tiempos. Cristo es la palabra que es una con el individuo que la pronuncia.
Imita a Dios como un niño querido, teniendo un sueño controlado. Crea una imagen compuesta de lo que deseas. No pidas a nadie que te ayude ni que determine si es correcto para ti. Deseando que la vida esté llena, haz lo que Dios hace. Formula un deseo y apodérate de él. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, pero persiste, como lo está haciendo Dios, y nada podrá impedirte expresarlo. Entonces, cuando hayas terminado la obra que viniste a hacer, comprenderás que las pruebas por las que has pasado eran necesarias para que te convirtieras en una imagen que refleja la gloria de Dios y lleva la imagen expresa de su persona, porque habrás recibido la vida en ti mismo. Al haber llegado a ser uno con Dios, habrás heredado todo lo que Dios es. En mi libro, Resurrección, he compartido mis visiones en su orden cronológico. No conozco otro libro, incluida la Biblia, que lo haya hecho de esa manera. La Biblia en su forma manuscrita es una serie de párrafos. Estos párrafos se usaron para contar una historia, porque aquellos que fueron testigos presenciales estaban dejando este mundo de César, y si los eventos no se registraban, solo habría una tradición oral y reinaría la confusión. Lucas comienza su libro diciendo, puesto que muchos han tratado de compilar una narración de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal como nos las transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, también yo, después de haber investigado con diligencia todo desde el principio, he decidido escribírtelo ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La palabra, Teófilo, significa alguien que ama a Dios. Lucas está escribiendo su relato ordenadamente para el individuo que, amando la palabra, entra en el estado de Teófilo y ve al Cristo resucitado. Ahora, Lucas no afirmó hacer una presentación exacta del material fuente, sino presentarlo mejor que aquellos que lo precedieron en la narración. Nos dice que muchos habían tratado de compilar una narración, pero solo tenemos 4 registros. Juan nos dice que debemos nacer de nuevo desde arriba, pero no introduce ningún simbolismo en ello. Pero debido al relato de Lucas, el mundo ha tomado la historia como un hecho. Creyendo que Jesús nació del vientre de una mujer, creen que vino de la misma manera normal que todos los niños, con una excepción, su madre no tenía esposo. Lucas cuenta la historia en su estado normal, utilizando pastores en lugar de reyes, como se registra en Mateo. Los eruditos de hoy están convencidos de que los 3 reyes de los que habla Mateo fueron definitivamente insertados. Los testigos son 3 personas normales, no reyes, y el niño es solo un signo de tu nacimiento desde arriba, que puede suceder cuando tienes 50 u 80 años, y no tiene nada que ver con tu supuesta aparición en este mundo. Mientras caminas por la tierra como un individuo normal y natural, sucede, y cuando lo haces, simplemente registras el evento junto al pasaje paralelo en las Escrituras. Te pido ahora que te enamores de mi mensaje de salvación. Cristo se levantó en mí. El Hijo de Dios apareció para revelarme como Dios Padre. Todo es el ser, ya que no hay otro. Yo soy el ser llamado Jesucristo. Yo soy el plan, la palabra que no puede regresar en vano, porque he cumplido para lo que fui enviado. Créeme. Enamórate de mi mensaje, y Cristo se desplegará en ti, y tú también lo contarás, y aquellos que se enamoren de lo que dices, con la esperanza de que se despliegue en ellos, tendrán la alegría de verte como el Cristo resucitado, porque al final solo hay Jesús. Debido a la naturaleza de la gracia que Él otorgó, tenemos diferentes dones. Hay quienes tienen el don del apóstol, otros el don de la profecía, algunos son maestros, sanadores o hacedores de milagros. Todos diferirán en el reino, pero el don en sí mismo es inmerecido. No es tu derecho y no se puede ganar. La medida de tu don determina la naturaleza de la parte que juegas en el cuerpo del Cristo resucitado. Todas las partes son importantes y buenas, y el más pequeño es más grande que el más grande aquí. Aquellos que ven claramente, como muchos de ustedes, son profetas y están muy elevados en el reino. Son la voz del mismo Dios. Escuchando lo que se dice desde adentro, son dictados por el Espíritu de Cristo, que es ustedes mismos. ¿Qué tan cerca de Dios pueden estar que ser su voz, que ser su boca? Eso es lo que es el profeta. Pero no se le concede el derecho de interpretar lo que escucha y ve. Eso pertenece a otro aspecto del ser.
Comiencen ahora a imitar a Dios teniendo un glorioso sueño de la persona que les gustaría ser, ya sea hombre o mujer. No pregunten a nadie si es posible, porque todas las cosas son posibles para Dios. No pregunten a nadie si deberían desearlo, simplemente reclámenlo. Porque no hay muerte en el verdadero sentido de la palabra. Si su deseo no se cumple aquí, se completará, así que comiencen su sueño e imiten a Dios. Podrían tener 90 años y todavía tener cosas que desean experimentar, metas que desean realizar, así que reclámenlas ahora. Personalmente, espero que pongan su esperanza plenamente en la gracia que les llega en la revelación de Jesucristo, pero si no tienen ningún recuerdo de la abundancia y desean experimentarla aquí, sean poseídos por la idea y nieguen desviarse. Sea cual sea su hambre, háganlo parte de su sueño. Y sueñen noblemente. Imiten a Dios como queridos hijos. Él comenzó con un deseo, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y Dios ha persistido en su deseo como si fuera verdad. Hagan lo que Dios ha hecho. Tomen un deseo y persistan en creer que es verdad. No se desvíen, simplemente continúen creyendo en su verdad y, al final, desvelarán su deseo. Lo proyectarán en la pantalla del espacio, tal como Dios ha desvelado su deseo como Jesucristo. Como un hombre en quien Jesucristo se desveló, siempre me consideré el cuerpo de carne, sin saber que era ese ser glorificado que reflejaba la gloria de Dios y llevaba la misma marca de su naturaleza. No sabía que era perfecto como mi Padre, aunque no lo había ganado. Que era tan santo como mi Padre, pero no lo había ganado. Todo fue un regalo, porque era el deseo de mi Padre que yo lo poseyera, y lo hice. Ahora entremos en el silencio.